aquí tenemos información que le puede interesar sobre todo respecto a la salud. Y es que aunque muchos no lo crean, la estatura y el peso influyen en la mayor esperanza de vida, sobre todo en las mujeres, más que en los hombres. Bueno, es que los genes, las hormonas y el deporte serían claves para determinar finalmente la longevidad. Queremos entender por qué se genera esta diferencia, por qué es diferente entre hombres y mujeres. ¿Se puede aplicar este estudio que se hizo en el norte de Europa a nuestro país? Parte de lo que le vamos a preguntar a Alex Escalona, jefe del programa de obesidad y diabetes de la Clínica de la Universidad de los Andes. Muchas gracias por acompañarnos, doctor. Buenos días. Buenos días, Carolina. A ver, expliquemos primero de qué se trata este estudio en el cual se hace un seguimiento de personas desde los 20 años y hasta los 90, tengo entendido. Sí. Bueno, este es un estudio que no es el primero que se hace en el mundo, que evalúa corte grande de pacientes por muchos años, varias décadas, tratando de entender el comportamiento de las personas en términos de expectativa de vida y entender asociaciones de factores que pudieran incidir en mejorar la expectativa de vida o que, por otro lado, deterioran o disminuyen la expectativa de vida en el tiempo. Y este estudio lo que muestra son algunos datos, factores de riesgo que se asocian a una mejoría o disminución de expectativa de vida, y dentro de ellos destaca la estatura y el peso como elementos importantes. Ahora, doctor, sí, a ver, si vemos la estatura, generalmente tiene que ver más que nada con la genética y una alimentación sana, uno podría decir, ¿no? Claro. Pero cuando hablamos de un peso, y según tengo entendido, estuve leyendo, el peso debía ser constante a lo largo del tiempo. Claro, exactamente. Eso tiene que ver más bien con hábitos, ya hábitos establecidos y la capacidad, sobre todo una mujer que tiene con las hormonas bastantes cambios a lo largo de su vida, sin ni siquiera mencionar los embarazos, y eso le puede dejar algunos kilitos de más y que cuesta bajar. ¿Cómo se entiende entonces que se tenga que mantener un peso constante a lo largo de tantos años? Claro. Bueno, el punto de la relación entre peso y estatura finalmente nos conduce a lo que se llama índice de masa corporal, que es un número que es el peso dividido por la estatura al cuadrado. Y eso es una manera de estimar el grado de obesidad o de grasitud, de composición de grasa que tiene cada persona, y nos permite estandarizar de alguna manera a personas con distintas estaturas y comparar gente de distinta estatura respecto de su grado de exceso de grasa corporal o composición de grasa corporal. Entonces, por lo tanto, detrás de esta información lo que hay es en el fondo una estimación de que las personas mientras más grasa corporal tienen, menor es su expectativa de vida a largo plazo. Y ahí está, en el fondo, volvemos a la información de que la obesidad efectivamente es un factor de riesgo de enfermedades y disminución de la expectativa de vida a largo plazo a través de dos mecanismos. La obesidad afecta a través de mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares principalmente, y por otro lado afecta a la expectativa de vida a través de la incidencia de cánceres que están relacionados con el exceso de grasa corporal. Ahora, doctor, quiero hacer un paréntesis. Usted habla del índice de masa corporal. Hay quienes determinan que ya está obsoleta esta forma de medir la grasa que hay en el cuerpo. ¿Sigue siendo una buena forma de comparar dos personas o a lo largo de un tiempo comparar a una misma persona? Sí. No es perfecta, tiene muchos elementos que no la hacen una excelente medida, pero es una forma de evaluar composición corporal que es simple. El perímetro de cintura, por ejemplo, es una muy buena alternativa, pero cuesta más medirlo, cuesta más estandarizar, porque hay que aprender a medirlo exactamente a qué altura de la cintura. Evaluar la composición de grasa en el cuerpo a través de distintas tecnologías es mucho más preciso, es más caro y es menos aplicable a la población, de manera que pesar y medir es más práctico, es más simple y sigue siendo una buena medida en términos de salud pública. Ahora, doctor, ¿por qué las mujeres y no los hombres? ¿Qué es la diferencia tan potente que hace que nosotras, las mujeres, tengamos una longevidad mayor, producto de esta combinación, y no los hombres, donde tengo entendido incide más la actividad física? Claro. Según este estudio al menos. Sí, la verdad es que en ambos sexos, hombres y mujeres, el exceso de grasa corporal afecta en forma importante. Habitualmente cuando uno revisa estudios poblacionales, y este estudio holandés también es parecido, el exceso de grasa corporal es mayor en mujeres que en hombres, y probablemente a través de ese mecanismo es que el impacto que tiene un porcentaje de grasa corporal normal es mayor en mujeres que en hombres. Y por otro lado, habitualmente el grado de sedentarismo también es mayor en mujeres que en hombres, y probablemente el dato o la asociación de actividad física es más potente en hombres porque hay más
hombres que tienen actividad física en forma constante y permanente que mujeres. Y en eso estos estudios son bien estrictos respecto de cuánto consideran a alguien sedentario o no. Habitualmente consideran a alguien sedentario a alguien que no hace más de 3 veces a la semana o 200 minutos a la semana. Por lo tanto, alguien que hace un poco de ejercicio en estos estudios poblacionales termina siendo sedentario igual. No es tan fácil calificar para estos estudios de salud pública sano del punto de vista cardiovascular. Qué importante, doctor, ese punto, y era lo que quería ir desglosando de a poquito. Cuando hablamos de actividad física, ¿hablamos de qué? ¿De hacer ejercicio propiamente tal? Me refiero a salir a caminar, andar en bicicleta, correr, levantar pesas en un gimnasio, o una persona que es muy activa y que no usa, por ejemplo, el automóvil o el transporte, trata de hacer todo caminando. Su actividad requiere de esfuerzo físico mayor que el estar sentado detrás de una computadora o estar en un mesón. En general, en los estudios de salud pública se considera a alguien sedentario, a alguien que hace menos de 150 o 200 minutos de actividad física, o ya eso es marcha rápida, al menos en la semana. Por lo tanto, alguien que hace una actividad de trabajo activa, que camina, se levanta o levanta pesos, cosas, desde este punto de vista no es considerado alguien que no sea sedentario. O sea, en el fondo a esto el sedentarismo o el no sedentarismo se refiere a que alguien efectivamente hace ejercicio durante periodos determinados a la semana y cumple ciertas metas. No es solamente moverse mucho o hacer cosas o caminar. Ahora, doctor, cuando se toman estos estudios y se sigue durante tanto tiempo a una persona, en este caso veíamos aproximadamente 70 años, claro. ¿Cómo se determina? Porque hace 50 años la cantidad que nos movíamos producto de menos tecnología, de trabajos que requerían de mayor movimiento, menos acceso al automóvil, etcétera, una serie de factores, éramos mucho más activos, efectivamente. Claro. Y hoy no lo somos. O sea que es posible realmente determinar factores tan potentes como decir que la longevidad de una mujer, en este caso, aumenta mucho cuando se tiene un equilibrio entre el peso y estatura? Bueno, efectivamente estos estudios son largos y durante muchas décadas. De hecho, son muchas personas, investigadores, que por décadas van haciéndose una posta de evaluación de esta información. Ellos determinan a través de distintas maneras, en el caso de la actividad física, a través de encuestas de actividad física, periódicamente, lo hacen una vez al año, cada 2 años, van viendo cómo va cambiando los hábitos de la población y efectivamente antes probablemente había más necesidad de trasladarse a través del ejercicio porque había menos movilización pública, colectiva y otras alternativas. Bueno, en estos países justamente como han tenido mucha atención a este tema es que han favorecido mucho el desplazamiento a través de bicicleta, tienen muy buenas ciclovías, se trasladan caminando, distinto de otros países occidentales como Estados Unidos donde se ha privilegiado probablemente el traslado a través de autos, autopistas y son alternativas distintas, son ciudades más pequeñas, mucho más caminables, con mucho más acceso y posibilidad de moverse y trasladarse a través de bicicletas o caminando o transporte público. Y de hecho, y la infraestructura de alguna forma desfavorece la posibilidad de andar en un auto propio porque estacionar es muy caro, el auto es caro, los permisos de circulación son caros, entonces de una forma que hay cierta política pública destinada a hacer que la gente, obligar a través de los costos a que la gente se movilice y camine más por lo mismo, porque se sabe que es bueno para la población, para el transporte y para la salud de las personas. Doctor, cuando hablamos del factor genético, que es tan difícil y muchos pueden decir, bueno, si yo nací así, ¿qué quiere que le haga? Mire mi familia, mire mis papás, mis abuelos, mis tíos, hay un exceso de peso, hay una obesidad, una tendencia a la obesidad muy fácil, por ejemplo. ¿Qué tanto se puede revertir? Uno podría decir, sí, claro, con una dieta bien estricta, pero convengamos que cuando se vive en un ambiente en el cual la comida no necesariamente es la más sana, obviamente que es mucho más difícil poder revertir una tendencia que ya se tiene, una predisposición. Claro. Efectivamente hay factores genéticos importantes en el desarrollo de la obesidad como enfermedad. Sin embargo, bueno, hay también factores ambientales, pero no significa que no sea posible de controlar a través de modificación de hábitos, especialmente de alimentación y de actividad física. De manera que, no, si bien es cierto, puede ser más difícil para alguien que genéticamente tiene predisposición a tener exceso de peso, no significa que no pueda controlarse. Por lo tanto, eso es un primer punto. O sea, no es bueno pensar en que entregarse a la enfermedad y no hacer nada. Hay alternativas que permiten que alguien aprenda a controlar su peso basado en comer bien, alimentarse bien y hacer ejercicio. Y para eso existen equipos que se dedican a ayudar a las personas, a educarlos en este sentido y a ayudarles a controlar su ingesta de alimentación y ayudarles a entender qué tipo de actividad física también les es favorable.
No todos los ejercicios son útiles para el control del peso corporal. Los ejercicios pueden tener distintos objetivos. Muchas veces hay temas lúdicos en ejercicios colectivos que son entretenidos porque uno se junta con amigos, pero no necesariamente va a ayudar en el control del peso. De manera que es bueno asesorarse con equipos de salud que les permita entender que si alguien tiene como objetivo controlar su exceso de peso, lo que debiera hacer desde el punto de vista de alimentación y desde el punto de vista de ejercicio es bien específico y no es tan difícil. Pero es bueno asesorarse. Doctor, cuando hablamos de una buena relación entre estatura y peso, y en el largo plazo, muchas personas que están luchando contra esos kilos de más constantemente tienen una fluctuación muy potente respecto de un buen peso y un exceso de peso. Hay muchos intentos en los cuales ya ahora sí que sí funciona la dieta, me pongo las pilas, logro tener un peso ideal y eso dura una cierta cantidad de tiempo y de nuevo recaigo y tengo un peso más alto. Cuando se habla que en el largo plazo, y estoy tratando de ver los porcentajes de longevidad que se pueden lograr, por ejemplo, en una mujer que cumpla con estas condiciones. En definitiva, ¿vale la pena o no vale la pena? Sabemos que hay que tratar de ser lo más saludable, pero ¿qué tanto me tengo que matar en este sentido para tratar de lograr cuánta más longevidad y con qué calidad de vida? Claro. Bueno, definitivamente vale la pena. Uno, especialmente en gente joven, especialmente en gente con mucho exceso de peso corporal, porque efectivamente se ha visto que una reducción significativa del exceso de grasa corporal mejora la sobrevida a largo plazo. O sea, cuando alguien tiene un exceso de grasa corporal grande que disminuye su expectativa de vida a largo plazo, eso en etapas iniciales es perfectamente reversible en gente en edad media de la vida. Probablemente después de los 65, 70 años es difícil revertir la expectativa de vida con un control del exceso de peso. Si es posible controlar otras condiciones que son asociadas al exceso de peso, enfermedades producto del exceso de peso o la calidad de vida, menos dolores articulares, permitir que alguien se pueda desplazar mejor sin dificultad en su desplazamiento, eso puede ser útil también como calidad de vida y ya no así como expectativa de vida. Pero en edades más jóvenes sí es perfectamente posible revertir esta disminución de la expectativa de vida a través de un control importante del exceso de grasa corporal y que tiene que ser además mantenido en el tiempo. Doctor, cuando hablamos de esta mantención en el tiempo, de este estudio, generalmente estos estudios que vienen muchas veces de países nórdicos, en este caso Holanda, o bueno, no nórdicos, pero Europa del Norte, cuando pensamos en los fenotipos de ello, cuando vemos la cultura, usted nos decía, estas normas que hacen que se mueva mucho más, que caminen mucho más, ¿lo podemos aplicar a nuestro país realmente cuando tenemos contexturas muy diferentes, cuando tenemos culturas, hasta clima muy distinto? Claro. Bueno, esa es una gran pregunta y por eso siempre es importante tener datos locales respecto de enfermedades. No siempre las enfermedades se comportan de la misma manera en distintas etnias o en distintos climas o en distintas sociedades. Y es posible que eso sea un poco distinto en nuestra realidad en Chile. No hay datos de seguimiento de largo plazo de este tipo en Chile hasta ahora. Hay algunos esfuerzos importantes que están haciendo distintos investigadores y universidades en tratar de hacer investigación de estudios de cortes de largo plazo y que probablemente en algún momento nos van a ayudar a entender si efectivamente esta información es aplicable en Chile o cuán aplicable puede ser. Sin embargo, hoy día los elementos que tenemos nos hace pensar que es altamente probable que nuestra población no sea tan distinta. Tenemos diferencias sin duda, pero la información igual puede sernos útil para tomar medidas comparables o similares respecto del control de enfermedades como el exceso de grasa corporal a través de mejoría de modificaciones de hábitos de alimentación y a través de ayudar a que la población de alguna forma tenga más acceso a movilizarse, a caminar, a desplazarse y a hacer más actividad física al aire libre o en distintos gimnasios u otras alternativas. Justamente usted nos hablaba de cuánto era esta actividad física ideal, ¿verdad? Cuando se estudia la parte masculina dentro de esta investigación, se habla de que los hombres deben practicar entre 30 y 90, o sea, hace una distinción entre quienes practican 30 y 90 minutos. Cuando hablamos de esa actividad física y que veíamos que se da más incidencia en las mujeres respecto de los resultados porque generalmente tienden a ser más sedentarias, ¿estamos hablando de qué? Hablamos bastante de nosotras, hablemos de ustedes ahora. ¿Qué es lo que se debería practicar? ¿Cuánto? Y usted hablaba de practicar un deporte o una actividad más lúdica que no necesariamente ayuda con una disminución en el peso. Exactamente. En general,
en alguien que quiere mantener su peso estable y si ya es normal, en general la actividad cardiovascular es muy útil. Que se agite la respiración. Exactamente, digamos. que aumente la frecuencia cardíaca. Eso es caminata rápida, trote, bicicleta, cosas de ese tipo. Cuando alguien tiene exceso de grasa corporal y necesita bajar de peso, lo primero, la alimentación es más importante que la actividad física. La actividad física tiene más relevancia e importancia al momento de controlar el exceso de peso ya recuperado en el fondo, ya perdido. Y la actividad física específicamente para ayudar en el control del exceso de peso corporal, se recomiendan al menos 150 a 200 minutos de ejercicio a la semana, con una distribución de más o menos 50% de actividad física cardiovascular y 50% de resistencia, que son pesas, mancuernas, cosas de ese tipo, porque se sabe que también es importante en el control del peso recuperar masa muscular. Muchas veces cuando alguien ha estado muchos periodos de tiempo prolongados haciendo dietas para bajar de peso, logra controlar el exceso de peso, baja de peso, pero esas pérdidas de peso de algunos pocos kilos repercuten en perder masa muscular. Y en la medida que van pasando los años, el peso baja, sube, sin embargo la composición se va deteriorando a expensas de que cada vez hay más grasa corporal y cada vez menos masa muscular. Y entonces cuando alguien quiere enfrentar seriamente ya los kilos de más, un elemento importante a considerar es la masa muscular como elemento importante para el gasto energético y por lo tanto parte importante de esta recuperación metabólica es aumentar la masa muscular y eso se logra a través de una buena ingesta de proteínas, especialmente de origen animal o vegetal también, y ejercicio que no es cardiovascular, sino que es de resistencia, de fuerzas en general, que es lo que estimula al crecimiento muscular, el músculo crezca, tanto en el número de células, el tamaño de las células y aumenta la masa muscular. Eso aumenta el gasto energético, el metabolismo y eso ayuda a que una buena alimentación permita tener una diferencia entre el gasto y la ingesta y bajar de peso que sea de grasa y no de nuevo de masa muscular. Y se logre este equilibrio del cual estamos hablando. Exactamente. Doctor Escalona, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Nosotros vamos a una brevísima pausa, ya regresamos con más aquí en Canal 24 Horas, no se vaya.